¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a enseñaros a convertir una cadena de texto formada por caracteres legibles para el ser humano a una cadena de texto formada por unos y ceros, es decir, una cadena de texto binaria. Vamos a quitarle ese miedo al código binario, que no es tan difícil y es muy fácil de manejar, sobre todo con fórmulas nativas de Excel, porque no vamos a utilizar ni recursividad para hacer transformaciones de decimal a binario, ni de binario a decimal, etcétera, etcétera. No vamos a utilizar nada de eso, vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. La única consideración que tenemos que tener en cuenta y que es imperativa y es un detalle muy importante es que nosotros tenemos que asignarle a cada uno de estos caracteres un número de bits constante, de manera que sepamos perfectamente dónde empieza un carácter y dónde acaba, y dónde empieza el siguiente y dónde acaba, ¿de acuerdo? Porque de esa manera pues vamos a poder iterar por todos esos caracteres y extraer grupos constantes de 7 bits, por ejemplo, o de 8, o de 9, o de los que sean. En este caso van a ser de 7 y os explico a continuación por qué. Entonces vamos a hacer la primera transformación de cadena de texto a binario. Fijaos, lo primero que vamos a hacer es convertir esa cadena de texto a una matriz de caracteres, y para ello vamos a utilizar la fórmula extrae. Le vamos a pasar como primer argumento la cadena de texto y como segundo una secuencia numérica que va a tener un tamaño de la longitud de la propia cadena, de esta forma. Esto ya lo hemos visto en varios vídeos, por tanto no voy a profundizar cómo convertir una cadena de texto a una matriz, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos, aquí tenemos la matriz de caracteres, ¿de acuerdo? Bueno, hay que saber que existe un mapa de caracteres que asocia un número decimal a cada uno de estos caracteres, ¿de acuerdo? Es como un código, una cantidad entera. Entonces, ese código lo obtenemos a través de la fórmula Unicode, ¿de acuerdo? Donde nos pide pasarle como único argumento un texto. Bueno, le pasamos el carácter y fijaos que si le doy a intro, pues al carácter H en mayúscula le corresponde el 72. Naturalmente a la H minúscula le correspondería un carácter diferente, ¿de acuerdo? Si yo cojo y arrastro esta fórmula de manera que se replique en cada una de estas celdas con la referencia adecuada, pues fijaos que me devuelve códigos diferentes. Naturalmente, si hay caracteres repetidos, pues me devolverá el mismo código, ¿de acuerdo? Como pasa con la letra O. Perfecto. Fijaos cómo lo alinea hacia la derecha, eso quiere decir que es una cantidad entera, es decir, es un número. Bien, vais a ver el cambio de linealidad, o de alineación, perdón, cuando lo convertamos a binario. Entonces vamos a ir a decabin, y es una fórmula que me convierte ese número decimal a binario. Le doy a intro y fijaos cómo ha cambiado la alineación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque me devuelve una cadena de texto. De hecho, no hay forma de representar de manera numérica un número binario, aunque desde un punto de vista de cálculo sí es cierto que forma parte, pues, de un sistema decimal también, ¿no? Bueno, de un sistema numérico, no decimal porque es binario, pero sí de un sistema numérico con el cual podemos sumar, podemos restar, multiplicar y hacer un montón de operaciones. Bien, como os hablaba antes, necesitamos códigos constantes, es decir, de número de bits constante. Y vemos que aquí hay uno que no tiene 7 bits, sino que tiene 6. Por tanto, ¿qué problema nos íbamos a encontrar? Que cuando yo aquí extraiga estos 7, y aquí estos 7, aquí estos 7, aquí estos 7, aquí voy a extraer 7, por tanto le voy a comer un 1 a este, y me va a tergiversar todos los caracteres posteriores, ¿de acuerdo? Y no es eso lo que queremos. Entonces, lo que hacemos es utilizar la fórmula texto, dado que decabin nos devuelve una cadena de texto, y le decimos que me devuelva un código de 7 bits. De esta manera, le doy a intro, arrastro hacia abajo haciendo doble clic, y fijaos que ahora esto ya tiene un bit, ¿de acuerdo? Más, un bit más, que en este caso vale valor 0. Los ceros a la izquierda pues no suponen ningún tipo de incidencia de cálculo. Por tanto, si yo quiero convertir, fijaos, de bin a dec, y selecciono esta celda de aquí, me tiene que devolver 32, que es el carácter numérico que se corresponde con el carácter de espacio en blanco. Le doy a intro y fijaos que me devuelve el 32, por tanto es correcto. Desde un punto de vista de cálculo no hay ningún tipo de incidencia al hecho de que haya un 0 a la derecha, ¿de acuerdo? Perdón, a la izquierda. Vamos a concatenar. Concatenamos y fijaos, concateno todo este rango de aquí y ya lo tengo, ya tengo mi cadena de texto convertida a binario de esto de aquí. Bueno, que realmente es esto de aquí, ¿de acuerdo? Todo lo hemos hecho por pasos intermedios para que veamos pasito a pasito cómo transformar de una cadena de texto a una cadena de texto binaria, pero en el fondo todo esto se podría unificar y no matar espacio como esto, que realmente esto pues es espacio inservible, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer el paso contrario, y el paso contrario ya veréis qué fácil. Vamos a borrar esto.
Yo voy a utilizar la fórmula extrae, ni map, ni reduce, ni recursividad, ni absolutamente nada. Fórmulas lo más estándar posible. Le voy a pasar esta cadena de texto y a continuación voy a decirle 1 más secuencia, ¿de acuerdo? ¿Y por qué voy a utilizar aquí un 10? ¿Por qué voy a utilizar un 10 y le voy a decir que empiece en 0? Y además lo voy a multiplicar por 7. Fijaos, y si extraigo 7, yo aquí tengo toda la matriz exactamente igual que la tenía antes. Es decir, el mismo paso que hice antes de transformar la matriz a una cadena de texto, ahora lo que he hecho ha sido la parte invertida, es decir, justo la parte contraria. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Bueno, fijaos, yo tengo esta cadena de texto. Sé que cada carácter de esto se corresponde con un código de 7 bits, ¿de acuerdo? Entonces, si obtengo el largo de esto y lo divido entre 7, yo sé que puedo extraer 10 caracteres. Por tanto, yo aquí podría hacer lo siguiente. En vez de ponerle 10, decir largo, selecciono esto y lo divido entre mi número de bits, que es 7. A efectos prácticos estoy haciendo exactamente lo mismo. Incluirlo un literal o calcularlo yo, ¿de acuerdo? Yo puse 10 porque ya sabía que eran 10. Porque si contamos los 10 caracteres de esta cadena de texto, nos devuelve 10 caracteres, ¿de acuerdo? La longitud es 10. Le doy a intro y fijaos que tengo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Recordáis el número 32? Que era el que le habíamos metido el 0 delante. Aquí lo tiene. ¿Por qué? Porque esta cadena derivaba de los cálculos que hicimos antes, aunque yo ya la tenía previamente aquí e hicimos una prueba posterior. Bien, entonces yo ya tengo toda mi secuencia. ¿Por qué lo multiplico? ¿Por qué lo empiezo en 0? Bueno, en 0 es muy importante. ¿Por qué? Porque fijaos, yo le estoy sumando un 1 aquí. Le estoy sumando un 1. Eso quiere decir que quiero que empiece a extraer subcadenas de 7 bits, o de 7 caracteres más bien, desde la posición 1 y que me extraiga 7 caracteres siempre. Entonces, si empiezo en la 1 y me extrae 7, toda esta parte de aquí tiene que ser 0. Y lo es. Daos cuenta que esto empieza en 0 y lo estoy multiplicando por 7. 7 por 0 es 0. Más 1 es 1, por tanto empiezo en la posición 1 y extraigo 7. Cuando esta secuencia valga 1, 1 por 7 es 7, más 1 es 8. Empiezo en la posición 8, que es la correcta, ¿de acuerdo? Porque extraje 7 caracteres desde el 1 hasta el 7. Por tanto, no puedo empezar en la 7, porque repetiría el bit anterior y volvería a tergiversar toda la información. Entonces tengo que empezar en la posición 8 y extraer 7 caracteres. Y así sucesivamente con todo. Y fijaos que tengo la misma secuencia partida, ¿de acuerdo? Ahora lo único que tengo que hacer es que, bueno, pues transformar esto de binario a decimal. Y fijaos que yo ahora tengo los mismos códigos Unicode que tenía antes. Si ahora vuelvo a editar aquí y lo que le digo es carácter, y cierro aquí, le doy a intro, y fijaos que tengo el hola mundo. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Concatenar. Concateno, y ahí tengo mi hola mundo. Es decir, hemos hecho de cadena de texto a binario y de binario a cadena de texto de una manera muy sencilla. Quedaos principalmente con esta fórmula de aquí, la de extrae. Daos cuenta que estas fórmulas son mágicas, ¿de acuerdo? Porque cuando uno de sus parámetros, fijaos el resultado que nos está mostrando ahí en pantalla, cuando uno de sus argumentos es una matriz, se vuelven mágicas esas fórmulas. Y más ahora con Office 365, que nos permite hacer el desbordamiento automático, que antes teníamos que pulsar Control Shift Intro. Bueno, olvidaos de esa combinación ya, porque con Office 365 el desbordamiento es automático, con lo cual los resultados son absolutamente impresionantes, ¿de acuerdo? No necesitas mapear, no necesitas un bucle anidado, no necesitas hacerlo con recursividad, no necesitas complicarte la vida. Muchas veces nos complicamos la vida con fórmulas verdaderamente complejas, cuando realmente con fórmulas muy sencillas, dándole unas vueltitas y conociendo muy bien el concepto matricial, podemos obtener resultados absolutamente increíbles e impresionar compañeros, jefes, en fin, los ignorantes que nos rodean en general. Así que, amigos, espero que este vídeo os guste, que hayáis aprendido algo con él. Si veis algún cambio, alguna modificación, alguna sugerencia, lo que queráis, me lo dejáis en comentarios y, por supuesto, no olvidéis darle un like, porque eso me ayuda a posicionarme. Y bueno, vamos avanzando pasito a pasito, vamos ahí, en fin, todavía queda mucho recorrido por correr, valga la redundancia, pero, en fin, poco a poco. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amigos.